Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios libros publicados ya en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de encuentros y ahora en mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por escritora como por autora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dados por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis ver aquí en mi canal. También hago novelas de tipo espontáneo, es decir, narradas de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación, que tenéis aquí también en mi canal de YouTube. Y ahora os voy a hablar, dentro de lo que es la Biblia y la Palabra de Dios, de un tema que es fundamental para cualquier persona que crea en el Señor, como es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en Dios, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas nuestras tribulaciones que podamos atravesar en la vida. Y esto lo podemos ver tanto en el pasado, en los grandes hombres de la Biblia que confiaron en Dios, como en nuestro presente. Entonces, vamos a hablar del pasado y luego hablaremos ya de la actualidad. ¿Cómo nos puede servir la fe para poder enfrentarnos a las dificultades y a las tribulaciones de la vida? Y cómo Dios nos va a proteger, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe el justo vivirá. Todo esto está en la Biblia. Entonces, en el pasado, si nos retrotraemos al primer hombre y a la primera mujer, sabemos que le fallaron a Dios porque hicieron caso del demonio, del diablo, que los perdió a Eva y Eva le hizo pecar a Adán y Adán consintió, ¿no? Fue una desobediencia y fue una falta de fe, porque si ellos hubieran confiado en Dios, que eso es la fe, hubieran dicho no, porque evidentemente Dios nos ha dicho que esto no lo debemos hacer. Eva lo dijo, esto no lo podemos hacer porque Dios nos ha dicho que que no comamos ni toquemos este fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque si lo tocamos moriremos. Pero no era solamente decirlo, sino además tener el convencimiento, tener la fe. Ahí falló, ahí no tenía fe, era una fe muerta. Me lo han enseñado, bueno, pues lo digo, pero no lo creo. Entonces, evidentemente, aquí Eva tenía que haber sido fuerte y haber dicho, no, no voy a aceptar esto porque yo le debo todo a Dios y a ti no te conozco. Por lo tanto, haber sido fuerte y Adán igual. Adán pecó porque quiso pecar, porque no fió de Dios. No se confió de Dios, sino se confió de su mujer. Y esa fue la tragedia, ¿no? Entonces sabemos todos que esa desobediencia al Señor provocó todo esto que está pasando ahora. Los males en la tierra, se desata el cataclismo del diluvio, Sodoma y Gomorra, todo ha sido desgracia tras desgracia para el hombre, guerras, hambrunas, pestes y todo esto por no confiar en el Señor y desobedecer a Dios, que eso es el pecado, desobedecer a Dios y no creer en Él. Entonces, eso decía yo en alguna charla que he hecho de la Biblia, que la persona que dice, oh, yo sí creo en Dios, me leo la Biblia, me gusta, pero luego no obedezco, es un ateo. ¿eh? Un ateo, ¿por qué? Porque no está practicando lo que ha leído. Y esto es importante. Entonces eso tiene que ser una fe practicada. Eso es el conocimiento. O sea, es aprendo y luego lo aplico a la vida ordinaria. Esto es lo que hacían los grandes hombres de la Biblia. Entonces, afortunadamente, hubo hombres que le dijeron sí a Dios como mujeres que le dijeron sí a Dios. Y estos sí tuvieron fe. Y fueron además considerados como justos ante Dios, como por ejemplo Abel. Fue muerto por su hermano Caín, todos sabemos por qué, por celos, bueno. Y este hombre, este chico, sí confió en el Señor. Y por lo tanto, como temía a Dios, respetó a Dios, confió en Dios y es considerado como justo.
y Cristo lo nombra como el justo Abel. Después, 7 generaciones más tarde, que ya descienden de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, viene Enoc y empieza a caminar con Dios. Es decir, empieza a confiar en Dios. Es un hombre justo, un varón temeroso de Dios, que esto ya lo dije cuando hablé de la conferencia de Enoc, y le dice sí a Dios. Es decir, que lo que él de alguna manera sabía, él practicaba. Dios lo libra de grandísimos peligros, lo pone como ejemplo, que también Dios habla, o Cristo habla también de Enoc, y lo lleva al cielo. Lo mismo pasará con Matusalén, lo mismo pasará con Noé. Noé es agradable a Dios, es grato a Dios. Ya hemos visto que, bueno, en el mismo testamento, en el Nuevo Testamento, en las cartas, me parece que era en la carta de Judas se habla, que es una carta muy pequeña, que ya hablé de ella, muy breve, pero con muchísimo contenido, nos habla de que si estuvieran vivos en la tierra, Noé, Daniel y Job, estos se librarían de las tribulaciones. Los demás no, pero estos sí, porque fueron considerados como justos. Y es curioso cómo nos pone el ejemplo de estos 3 hombres. No habla de Abraham, no habla de Moisés y no habla de otros, solo de estos 3, porque le dijeron sí a Dios. Y la obediencia fue perfecta. Ni siquiera habla de Elías. Nos habla de Job, Daniel y Noé. Entonces, después de esto, del diluvio, tenemos otro hombre, Abraham, el padre de naciones, a través del cual llaman a surgir las 12 tribus de Israel, que también le dice sí a Dios y confía en Dios de una manera exagerada. Cuando Dios le dice que después de mucho tiempo tiene a su hijo Isaac con su mujer Sara, que ya eran muy ancianos los dos, dame a tu hijo Isaac y ofrécemele en sacrificio. Abraham se constriñe, esto ya lo había hablado cuando hablé de la conferencia de Abraham, en su interior, pero confía en Dios y dice, Dios me lo dio, por tanto Dios es mi Señor, Dios es mi dueño, Dios es mi amo, mi creador, pues yo sacrifico a mi hijo. Confío plenamente en Dios, porque sé que Dios es justo, no entiendo lo que está ocurriendo, Señor, no lo entiendo, es lógico que lo dijera, pero si tú me lo mandas, yo cumplo. Y fue cuando antes de matarle, asesinarle o sacrificarle, el ángel del Señor le detiene. Abraham, detén tu mano, no hagas daño al muchacho, porque ahora he visto que realmente crees y temes a Dios. Y lo da unas bendiciones superiores a las que él ya tenía. Confió en Dios. Eso es la fe. Y la fe hace que una persona que cree en Dios totalmente, Dios lo proteja de una manera extraordinaria. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Y esto es verdad, y es así. Entonces, después viene Moisés, que también confió en Dios. Josué, para la conquista de la tierra prometida. Samuel, a pesar de que el pueblo le pide rey, Samuel se constraña y dice, no, ¿qué me estáis pidiendo si el único rey es Dios? Contestó bien, pero Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, que no te están despreciando a ti, sino me desprecian a mí. Van a tener reyes, pero diles lo que va a ocurrir. Pero Samuel confió en el Señor. Y después, pues ya vienen los reyes. David, que confió extraordinariamente en Dios, que tenía una fe exagerada, no exagerada, como tenía que ser, quiero decir, extraordinaria. Y cuando es perseguido por Saúl para darle muerte, como Dios le protege, le ayuda, y él dice aquello tan bonito, Jehová es mi refugio, es mi fortaleza mía, es la atalaya mía, tal. Y esto es la fe. A pesar de todos los peligros que tuvo, que le quisieron dar muerte un montón de veces, sin embargo, él dijo, no, yo acampo alrededor de Dios, me refugio en el Señor, y por lo tanto lo demás no me importa. ¿Quién como Dios? Como dijo Miguel. Entonces, después de esto, vemos lamentablemente que muchos no fiaron en Dios y les vino como les vino. Cuando los israelitas no temían a Dios, es decir, se iban en pos de otros dioses y confiaban en otros, Dios los castigaba
porque Él no puede permitir el pecado. Y sin embargo, vemos a Jonás, como cuando se va a advertir a los ninivitas que Dios los va a castigar y destruir Nínive, ellos confían en Dios, dicen, no, tenemos temor de este Dios que ha castigado a los egipcios, porque ellos sabían lo que había ocurrido, y cuando se vuelven a Dios y confían en Dios y tienen temor de Dios, Dios hace el milagro de no destruir la ciudad, porque se mueve a compasión, porque Dios es más tardo en la ira y se mueve siempre a misericordia, y como confían en Él y le tienen temor, Él detiene el castigo. ¿Por qué lo puede hacer? Detiene ese castigo. Entonces, llegamos ya a la época de Ezequías, cuando este rey, lo pongo por ejemplo porque es uno de los reyes que más me ha impresionado, uno de los pocos, por desgracia, reyes de Israel que le fueron fiel a Dios y le dijeron sí a Dios. Y este rey, recordemos que estamos en el año 720 a.C., ya se había dividido el reino de Israel, arriba estaba Israel y debajo Judá, estaba Samaria, la capital, y después Jerusalén en el sur. Bueno, pues este rey que era ya del sur, porque la parte de arriba se estaba ya destruyendo, este rey que estaba en Jerusalén y que se ve amenazado por las tropas de Senaquerib, que era el rey de Asiria, y los asirios eran muy crueles, porque luego después de Jonás las generaciones que sucedieron ya fueron otra vez malas, se planta, se arrodilla ante el templo del Señor y dice, Señor, en vos confío. Yo veo lo que está sucediendo, pero no tengo más amparo que estar confiando en ti, y por lo tanto tienes que protegernos por tu santo nombre. Tal es aquella película tan bonita que os he dicho de los testigos de Jehová, oh Jehová, os confío, que es preciosa y que tenéis que verla, porque para mí es la película más bonita que he visto. Es una fe extraordinaria y Dios le premia, porque cuando vienen a destruir la ciudad los asirios, ¿qué es lo que hace Dios? Manda al ángel destructor y un querubín barre a 185.000 asirios. Los mata en una noche. Por lo tanto, la fe protege. Después ya vamos a Daniel, 620 y pico después, es decir, 100 años después más o menos, está Daniel, el profeta Daniel, un chico que consagró su vida a Dios, fue cautivo en Babilonia, porque vino el rey Nabucodonosor, destruyó a los asirios y lleva cautivos a varios. A los otros los mató, a los israelitas. Entre ellos estaba Daniel y otros de sus amigos. Bueno, pues Daniel confió en Dios, se consagró a Dios y fue bendecido de manera extraordinaria, como José, el casto José, igual. Y vemos, por ejemplo, el milagro cuando está en la fosa de los leones. Y él dice, Señor, yo confío en ti, haz de mí lo que quieras, pero los leones, milagrosamente, Dios envía a su ángel, cierra la boca a los leones, es decir, los hace mansos, y en ese momento no le hacen nada a él. Y ahí vemos el milagro, ¿no? Luego vemos ya cuando Jesucristo, los milagros que hizo, ¿no? Y cómo les decía a sus apóstoles, tened fe, porque si tuvierais fe, hombres de poca fe, si tuvierais un poco de fe, les diríais las montañas, mueve estas, se moverían. Se viene a referir que con fe lo puedes todo, ¿no? Cuando le dice a Pedro y viene a la barca y con el agua y va él andando sobre las aguas y ellos tienen miedo y tal, no tengáis miedo, que soy yo, y van andando en el agua Pedro, y cuando tiene miedo, es decir, cuando él pierde la fe es cuando se hunde. Entonces le dice Cristo, ten fe. Por lo tanto, aunque nos veamos pues rodeados de peligros y de barbaridades, tenemos que tener fe en Dios. Lo mismo les pasó a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, bueno, que se ven ya milagrosamente salvados, como Juan, cuando quisieron quemarle en el horno y se salvó. Por lo tanto, cuando Dios tiene un propósito, no hay quien lo venza, ¿eh? No hay quien venza los propósitos del Dios, nadie, ¿eh? Y luego ya, recordemos la época de los mártires, cuando hablamos ya de los siglos, bueno, a partir de Nerón, los años 50, 60, ya después de Cristo, ¿no? Los mártires, como salen a la arena,
en Roma, y les ponen leones, tigres para que los devoren, y ellos cantan a Dios, porque tienen fe en Dios y saben que eso va a ser un momento, pero luego van a estar con Dios, ¿no? Los mártires, la fe extraordinaria de los mártires, ¿no? Bueno, pues la fe a lo largo de los siglos ha salvado a muchos y sigue salvando. Y como dijo el Señor, yo seré un escudo para ti, le dijo a Abraham, ¿no? Si no tenemos esa fe en Dios, no tendremos la protección de Dios y nos pondremos bajo el amparo del Altísimo. Y después la fe en Cristo, porque ya a partir de Cristo ya no hace falta los sacrificios, sino tener fe en Cristo. Y el que tiene fe en Cristo ya es salvado, ya es salvo, ya es justo, ya sus pecados pasados, presente y futuro han sido perdonados y está justificado ante Dios. Eso quiere decir que está apartado del mal y además goza de la protección de Dios, porque todo el mundo lo goza de la protección de Dios. Esto es un error. Y no hay cosa como decir que todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios todos, pero no hijos de Dios. Es una diferencia grande. El cristiano ya viene a formar parte de la familia de Dios, porque ha confiado en Cristo y ya este no va a ser juzgado, ni va a ir al infierno, ni cosas de estas. Lo que pasa es que también su conducta tiene que ser en relación a lo que cree. Porque claro, si resulta que yo digo creo en Dios, pero luego no acato las normas de Dios, es lo que es un ateo. Soy un ateo, en realidad, ¿no? Por tanto, hemos de tener cuidado en confiar en Dios, pero en temer a Dios y seguir las normas de Dios, aunque evidentemente cometamos pecado. Claro que cometeremos pecado, porque somos seres humanos. Y aunque estemos con Dios, y aunque estemos santificados con Cristo, no dejamos de ser personas. Y hasta que no vayamos al cielo, hasta que no estemos glorificados con un cuerpo nuevo y tal, no se nos quitará esa, podríamos decir, esa tendencia. El pecado, es decir, la imperfección, todavía está ahí. Podemos haber quitado esa mancha, ese, digamos, ese signo malo que teníamos con Dios. Porque Adán y Eva, cuando pecan, pierden la relación con Dios, rompen esa relación, esa amistad que tenían con Dios, y por lo tanto, para volverla a recuperar, hay que estar conforme a Dios. Y a partir de la Biblia lo hemos visto, Abraham, Job, Daniel, todos estos se ponen a favor de Dios, pero es que después es Jesucristo la puerta al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre y aunque esté muerto, vivirá. Es decir, la vida eterna. Volvemos a recuperar el paraíso que habíamos perdido cuando estamos con Cristo. Y en realidad, cuando se tiene fe, se tiene la protección de Dios, se ve el mundo de una manera muy diferente. Y luego vamos a la Edad Media, que hubo muchos hombres que por Cristo dieron su vida. Muchos fueron masacrados porque decían que no era correcto lo que estaban diciendo, leían la Biblia y eran quemados y eran, bueno, verdaderas barbaridades. Y ya lo hemos visto a lo largo del tiempo cómo han surgido personas que han seguido la palabra y han tenido fe en Dios y han confiado en Dios. Y han seguido predicando la palabra de Dios. Y sufriendo verdaderos martirios y verdaderas oposiciones, porque esta es otra. Cuando se tiene fe, se habla de Dios. Ya se tiene el sello del Espíritu Santo y se predica la palabra. Porque Dios nos ordena que la compartamos, no que nos quedemos con eso. Es como un tesoro que tiene que darse, porque gratis lo habéis recibido, gratis darlo. Eso le dijo Cristo a sus apóstoles, ¿no? Que dieran la palabra, que hablaran de la palabra de Dios. Las buenas nuevas, porque Dios no quiere solamente a 4 que se salven, sino a todos. Y entonces tenemos esta obligación, ¿no? Nosotros somos la luz del mundo, los cristianos. Vamos alumbrando, porque el mundo está en tinieblas. El mundo no sabe lo que ocurre. Entonces, por desgracia, a partir del siglo XVIII, que fue el siglo de las luces, de las revoluciones, y el siglo XX, fue cuando la fe empezó a menguar. Empezaron a salir los librepensadores ateos, que tanto daño hicieron al mundo, el Darwin, el otro, y fueron tan necios que destruyeron muchas veces la fe en Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene la fe tibia desaparece, y la fe tibia no sirve para nada. El que tiene un convencimiento tiene una fe y su fe es fuerte y resiste todo.
Y ya en el siglo XXI estamos ya viviendo el signo tecnológico, lo que llaman el tercer milenio, lo estamos viendo. Ya a partir del siglo XX ha habido unas tribulaciones exageradas con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha ido ocurriendo, y ya en el siglo XXI tenemos peste, bueno, lo que dijo los últimos días, la señal de los últimos días, nación contra nación, reino contra reino, pestes, escaseces de alimentos, fenómenos extraños, una gran tribulación como nunca se ha visto, ¿no? Esto de las pandemias, claro que había peste, la peste negra, la gripe del 18, que diezmaron a la población, pero, mundial me refiero, pero este coronavirus, luego el calentamiento global, la sequía tan espantosa que estamos sufriendo, incendios por todas partes, fiebre hemorrágica, viruela del mono, una serie de factores que se están juntando, los fenómenos meteorológicos. Entonces todo esto lo que está provocando es una angustia de las gentes, ¿no? Por eso se dice la tribulación, porque es una pesadumbre, una angustia. Entonces el cristiano tiene que decir, yo creo en Dios. ¿Y quién como Dios? Y saber que Dios está al tanto de lo que está ocurriendo. A Dios no se le escapa nada. Y como es el Shaddai, el Todopoderoso, hay que tener fe en Él. Y fe quiere decir confiar en Dios. Igual que la tierra está colgada en el vacío, esto ya lo dijo Job, y Dios es el que la mantiene, porque si no se caería. Y esto los científicos no hay manera de entender por qué está ocurriendo, porque está en el vacío. Está colgada en el vacío, y una mano poderosa la está sosteniendo, porque si no se caería. Entonces, tenemos que tener fe en este Dios maravilloso, el único Dios verdadero, que es Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, que está al tanto de todo. Y vendrá el momento en que Él va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. No es verdad todas estas tonterías de que si la tierra va a extinguirse, la humanidad, no. Dios no va a permitir que ocurra esto, porque es su creación. Va a limpiar la tierra de todas estas personas que hacen el mal y destruyen la tierra. Pero no la va a destruir, la va a regenerar, que es muy diferente. Y cuando la tierra esté regenerada y nosotros estemos regenerados completamente, la tierra será un paraíso, que era lo que era al principio, cuando Adán y Eva, que lo perdieron, el paraíso terrenal. El reino milenial, todo esto, y una tierra nueva y un cielo nuevo, y todo ya habrá acabado. Enfermedades, vejeces, porquerías, todo esto será cosa del pasado. Pero antes de que ocurra esta, habrá el Armagedón, el reino milenial, el rapto, las grandes tribulaciones, el anticristo. Nos estamos acercando a los últimos días, por eso hay que tener en cuenta las palabras de Cristo, hay que tener en cuenta el Evangelio, la Biblia y sobre todo tener fe. Por eso hay que leer la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Cristo y es cierto. Está bien comer, está bien beber, con una moderación, porque necesitamos, igual que el sueño, que el ejercicio, que tal, pero también hay que leer la palabra, porque la palabra es lo que nos da ánimo. La palabra nos va a dar fuerza. Y como dijo Pablo, sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, venga a mí por Cristo Jesús. Hay veces que aunque uno sea cristiano, nos derrumbamos por lo que está alrededor, porque a lo mejor no nos encontramos bien, por algún disgusto, alguna mala noticia, alguna desgracia, y es cuando necesitamos la fuerza de Dios, porque nosotros no la tenemos. Nosotros somos criaturas, nosotros somos finitos, nosotros somos limitados, no tenemos la fuerza de un ángel, por ejemplo, porque un ángel está dotado por Dios porque necesita ese poder y esa fuerza. Y nos rodean fuerzas malignas, que son los demonios, nos rodean las tentaciones, nos rodean el mal, el mundo. Nosotros mismos en nuestra imperfección y nuestra concupiscencia cometemos pecado. No hay nadie que no cometa el pecado, cualquiera, y cualquier pecado es igual. Entonces tenemos que tener una confianza en Dios, decir, Señor, yo sé que soy imperfecto, imperfecta, pero yo confío en ti y con la sangre de tu Hijo Cristo lávame de toda mancha y de todo pecado, de toda suciedad. Y cuando pecamos, decir, Padre, perdóname, te lo pido en el nombre de Cristo y déjame el alma limpia
de toda basura y toda porquería, y pedir a Cristo, y pedir a Jehová Sebaot, en nombre de Jesús, que someta nuestros pensamientos y nuestra voluntad a Jesucristo. Y así muchas veces venceremos las tentaciones. Por otro lado, amar al prójimo, porque claro, si yo amo a Dios pero no amo al prójimo, no tiene sentido, ¿no? Como a mí mismo, porque yo no soy superior a nadie, inferior tampoco, somos todos iguales. Tenemos esa tendencia a creernos más que los demás, toda la soberbia y la vanidad. Y esto no viene de Dios, sino viene del diablo. Tú eres mejor que nadie, tú eres más guapo o más guapa, tú eres más rico, tú eres más poderoso, tú vienes de mejor familia que otro. Yo soy superior a este que viene de África o este que viene de no sé dónde. No, somos todos iguales. Por lo tanto, tengamos cuidado con no humillar a nadie, porque nos estamos humillando a nosotros. Son humanos, seres humanos, y tampoco hagamos el mal a los animales, porque están ahí para que los protejamos y los cuidemos, ¿no? Y no me refiero al que tiene un animal doméstico, que tiene que estar por él, porque para eso es el dueño, tiene una responsabilidad, sino también nosotros, aunque no tengamos ningún animal, pero tenemos que respetar a los animales y cuidarlos y protegerlos, ¿no? No maltratarlos, no hacerles daño, no atormentarlos. Hemos de tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Y luego con la naturaleza lo mismo, no ensuciarla, que es lo que está pasando, ¿no? La vida moderna, la vida actual, está ensuciando la naturaleza. Estamos convirtiendo al mundo en un basurero, aquella tierra limpia y preciosa que la había hecho Dios para nosotros, para nuestro disfrute, nuestro deleite. ¿Cómo lo estamos haciendo? Talando árboles. La Amazonia ha perdido el 20%, que es el pulmón del mundo, y aquí hay cada vez menos oxígeno, porque claro, al talar los árboles hay menos agua, hay más suciedad, hasta el agua, yo esto ya lo he dicho, hasta el agua del cielo ya está contaminada con sustancias y partículas cancerígenas, los mares están sucísimos, las especies, muchas de ellas están muriéndose, porque estamos tirando plásticos, estamos tirando petróleo, vertiendo porquerías, y todo eso va ensuciando todo. Llega un momento que, claro, se está destinando mucho agua a desperdicio y, sin embargo, por otro lado, se corta el agua a las personas. O sea, se desperdicia por un lado y se limita el agua de las personas, y esto es malo. Por tanto, hay que tener cuidado, ¿eh? No seamos hipócritas, porque el agua es un bien común, un bien necesario, no se puede vivir sin agua. Por lo tanto, hay que distribuir el agua para todo el mundo, ¿eh? Y luego con los alimentos lo mismo. Tenemos que confiar en Dios, sí, pero no comer todo lo que nos dé la gana. Comer con sabiduría, pensar que el cuerpo es el templo del Señor, cuidarlo y intentar mantenerse bien de salud, tanto de mente como de cuerpo, ¿eh? Pues no mancharlo, no contaminarlo, no enfermarlo con alcohol, con tabaco, con drogas, con porquerías, ¿eh? Que lo pueden perjudicar. Dormir nuestras horas, comer alimentos saludables, hacer ejercicio, aunque sea andar un poco, que eso vale para todo el mundo, y no ejercicios tampoco exagerados que nos puedan provocar lesiones y nos puedan provocar daños. Y tener cuidado de no hacer cosas que nos perjudiquen, ¿no? Que seamos responsables y con sentido común de lo que estamos haciendo. Y proteger a personas que son débiles, son ancianos, son niños, o son personas que están discapacitadas, tener un especial cuidado con ellos, tener un respeto por la naturaleza, por los hombres, por los animales, por todo lo que nos rodea. Llevarnos bien con las personas, bueno, esto ya lo he dicho. Y luego la fe. La fe hace que el mundo se vea de otra forma. El mundo no es el mundo que nosotros teníamos que haber tenido, porque lo hemos destruido o lo estamos destruyendo, y esto no tiene solución. Es lamentable, pero es así, lo tengo que decir. No tiene solución, incluso ya los científicos se están dando cuenta que por muchas medidas que pongamos, esto va a la derrota, porque dice el Apocalipsis, ¿no? Las grandes empresas, todos los monopolios y tal, no van a cesar y no van a limitar su producción, porque esto les da muchísimo dinero. Lo hemos visto con las eléctricas, lo hemos visto con los bancos, lo hemos visto
con muchas industrias petroleras, el gas, tal. ¿Por qué? Pues porque esto les da mucho dinero. Las guerras pasan exactamente igual. Hasta que no venga Cristo, no cesarán las guerras. Porque las guerras es pecado nuestro. El afán de conquista, el afán de someter a otro, el afán de ganar dinero, el afán es una codicia que tiene el ser humano. Y esto no se puede parar. Es un mal que aqueja al hombre. Esto es como la maldición de las enfermedades. Son una maldición que nos vino de Adán, pero que nos viene del pecado. ¿Por qué hay enfermedades? Porque ya hemos salido defectuosos. Enfermedades genéticas que se han descubierto. Que estamos ya marcados con enfermedades. Que tenemos evidentemente la medicina que nos puede ayudar, porque hay que confiar en los médicos, ¿no? Dios también les da inteligencia para curar a los enfermos. Pero también hay que tener una dieta saludable, hay que tener unos hábitos buenos. El sol es bueno, sí, pero no tomarlo en exceso. Porque nos viene el cáncer de piel. Entonces hay que tener cuidado con todo, ¿no? Y estamos viviendo en un mundo peligroso, en un mundo muy injusto, en un mundo con muchas dificultades, incluso para personas que estamos en el primer mundo y que de alguna manera no hemos vivido, nuestra generación no ha vivido guerras, afortunadamente, no ha vivido muchas cosas malas, sino que hemos vivido en una más o menos paz, pero claro, ahora nos viene la guerra de Ucrania, nos inquieta, que si China con Taiwán, que si tal, que si la hambruna, que si el calentamiento global, claro, nos va inquietando, ¿no? En el primer mundo, que es el mundo rico, Europa occidental. Y esto nos está inquietando cada día. Las noticias no son buenas, unos calores sofocantes, horribles, y claro, esto nos va inquietando, además de las muertes de nuestros queridos familiares, de nuestros amigos, nuestros conocidos, enfermedades constantemente, porque no hay quien se libre, por bien que esté uno, tarde o temprano o cogemos una gripe o cogemos una enfermedad de niños. Esto quiere decirse que, bueno, tenemos el peligro en la calle, el peligro que si nos pilla un coche, que si se nos cae algo de tal, que bueno. Entonces por eso decía lo de la fe. No sabemos cuándo vamos a morir, porque eso lo sabe Dios, y tampoco, a mí personalmente no me gustaría saberlo, porque no podría vivir con tranquilidad. Entonces, Dios en eso y muchas cosas ha sido misericordioso con nosotros. Adán y Eva tuvo una misericordia exagerada, porque los podía haber matado al día siguiente, y Adán vivió 930 años. Por lo tanto, hubo paciencia. La de Matusalén igual, ¿no? Dios dejó ese tiempo para que la gente, esto ya lo he dicho cuando hablé de Matusalén y de Enoc, para que la gente se arrepintiera. Dios tiene mucha paciencia, pero no abusemos de esta paciencia, no infinita. La paciencia de Dios no es infinita. Al final toma decisión, porque no puede permitir el pecado y que se rían de él. Nadie se ríe de Dios y nadie se burla de Dios. Tarde o temprano ocurre. Entonces todo aquel que ya se ha entregado al mal, y por desgracia tengo que decirlo, los perdidos son las personas, los reprobados, que ya están en la tierra y están en el infierno. Les falta ya morir y al infierno. ¿Por qué? Porque han rechazado a Dios y a Dios, a Cristo. Y esto es el pecado imperdonable. Dios lo perdona todo, excepto el no aceptar a Cristo si se ha oído hablar de él. ¿Por qué? Porque nos dio a Cristo y se sacrificó en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. Y esto es muy grave. Esto es un bofetón en el corazón de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado con eso. Dios nos va a perdonar, sí, si nos arrepentimos y nos volvemos del mal, que eso quiere decir arrepentirse, evidentemente Dios nos perdonará. Y luego está la predestinación, que también he hablado de ella, que es la fe en Dios, también, tiene mucho que ver. Predestinar quiere decir elegir antes. Y hablé del ejemplo famoso de Judas y de Pedro, que no es lo mismo. Judas se arrepintió, no. Arrepentirse quiere decir que se quita del mal y se vuelve al bien. Judas no se arrepintió. Judas creyó que el Mesías, o sea, Cristo, lo veía como un libertador, no como un Mesías. En cambio, Pedro se arrepiente del mal hecho y vuelve a Dios. Esto es el arrepentimiento porque tuvo fe en Dios. Vaciló, pero tuvo fe en Dios. Judas no lo tuvo nunca.
Entonces, siempre hemos hablado de esta dificultad de la predestinación. Dios quiere que todos se salven, sí, pero Él sabe, por su omnisciencia, que lo sabe todo, esta cualidad que tiene Dios, que también habla de ello, cuando hablaba de Jehová se va, Dios de los ejércitos, ¿quién se va a salvar? Es decir, ¿quién le va a decir sí? Nosotros tenemos el libre albedrío. Entonces, cuando hablaba de Judas, decía, Judas, aunque hubiera vivido 5.000 años, siempre le hubiera dicho no a Dios. ¿Por qué? Porque estaba ya inclinado al mal, como Adán y Eva, lo mismo. Entonces, ¿por qué no intervino Dios? Muy sencillo, porque Él nos dio el libre albedrío. Es como un padre que ve que su hijo anda por la calle, un niño pequeño, y se puede caer. Y de hecho se cae. El padre no va a cargar toda la vida con el hijo para que no le pase nada, eso no, porque él tiene que moverse también. Esto hace Dios con nosotros, no nos carga constantemente. Nos levanta cuando estamos caídos y le pedimos ayuda, si queremos en Él. Esta es un poco la fe. Pero no nos carga porque tenemos también que movernos. Pues esto es lo mismo. La inclinación al mal. Entonces, dice Cristo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ahí viene un poco el kit de la cuestión, que es fundamental, y con esto ya termino. Muchos son llamados, ¿verdad? Todos los seres humanos somos llamados a confiar en Dios y a ser salvados por Dios. Porque Dios quiere que se salven todos, los quiere a todos, le dijo a Jonás, ¿no? Cuando habla de los ninivitas. Pero no todos son elegidos. ¿Por qué? Porque no todos le dicen sí a Dios. En lo que he dicho antes de Judas, no todos se inclinan a Dios. No todos le van a decir sí. No todos están predispuestos a Dios. El que es mío, oye mi voz, dijo Cristo. No oye las voces de otros. Y este es el salvo. Entonces, Él sabe, Dios sabe, quién le va a decir sí. Y por lo tanto, escogido y elegido. ¿Dios ha escogido? Sí, porque en su infinita sabiduría, Él es Dios, por tanto es el único que puede llevarnos de este mundo. Ningún otro ser humano, nadie, ni animales, ni nadie. Pero, cuidado con esto, que también el hombre tiene una responsabilidad y Él le va a decir sí o le va a decir no. Y ahí es el elegido. Es elegido porque Él elige. ¿Qué le dijo a Caín Dios? Ahí tenemos la prueba. Cuando le dice Caín, Señor, cualquiera me va a matar. Esto es un castigo que no puedo aguantar. Y le dijo Dios, cualquiera que intente matar a Caín será 7 veces vengado. Es decir, que nadie puede arrogarse el matar a otro. Lo que ocurre es que, bueno, en las comunidades, para que funcione, necesita haber unos jueces, una justicia y un castigo al que ha obrado mal para la supervivencia de la comunidad. Y esto Dios se lo da a una comunidad, no a una persona. Por eso dice, no se ampara el uso y abuso del derecho. Uno no puede hacer lo que le da la gana, tiene que seguir las normas, ¿no? Al decirle esto a Caín, quiere decirse que nosotros no tenemos la facultad de hacer lo que nos da la gana, de vengarnos de otro, de arrogarnos esa justicia que le pertenece solo a Dios, como tampoco podemos juzgar a nadie, porque eso le pertenece a Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado con esto. Nosotros, el libre albedrío es poder elegir entre el bien y el mal, eso es la sabiduría, pero podemos decir sí o podemos decir no. Si decimos sí, elegimos bien. Y por lo tanto, si elegimos, somos elegidos. Esta es la palabra. Somos elegidos. Pero todo esto necesitamos pedir ayuda al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé conocimiento. Pedid y se os dará, llamar y se os abrirá, y buscad y hallaréis. A esto se refiere al conocimiento de Dios. Y Dios nos lo va a dar a través del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo va a gemir dentro de nosotros y nos va a decir lo que tenemos que pedir, porque a veces no sabemos ni lo que tenemos que pedir. Y por lo tanto Dios nos ilumina nuestro cerebro cuando a Dios le pedimos humildemente, Padre, no entiendo esto, revélamelo tú. Y Dios, al ver la humildad, nos ayuda. Como un padre con sus hijos, así somos nosotros, niños para Dios.
Y Dios nos tiene que dar un azote y castigarnos y muchas veces tratarnos como un animalito, porque no hay manera de que le obedezcamos y de que además nos puede ir mal a nosotros. Dios no necesita adoración de nadie, ahora lo hace por nosotros, ¿eh? Para que no hagamos cosas que son anormales, como adorarnos a nosotros mismos, la vanidad, la soberbia, humillar a otros, y yo soy el mejor, yo, nada. Somos nada. Ahora, ante Dios somos su creación y nos ama con todo su corazón. Por eso, venid a mí cargados y afligidos, que yo os consolaré como un niño en brazos de su madre. El amor de Dios supera todo, supera al del padre, al de la madre. Es un pálido reflejo del amor de Dios. Y Dios nos ama entrañablemente. Con las cuerdas del amor te ataré. Es el amor que nos tiene tan extraordinario, pero tenemos que fiar de Dios. Yo soy testigo del amor que nos tiene. Si el hombre supiera el amor que nos tiene, se quedaría maravillado. Es una ternura especial, una dulzura especial, y que cuando estamos decaídos decimos, en la tribulación invoqué al Señor y Él me escuchó, y te escucha milagrosamente, te protege y te ayuda, y manda a sus ángeles que nos protejan, pero siempre que creemos en Dios y estamos con Jesús. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto es la fe, creer en Dios, confiar en Dios, estar por Dios, y llegar la mañana y decir, gracias Señor por todo lo que me das sin merecerlo. Y si tú tienes el reino de Dios en primer lugar, todo lo demás se te dará por añadidura. Señor, concédeme los deseos de mi corazón. Y cada día levantarse hay que leer los salmos, porque si yo dijera estas cosas y luego no las practicara, sería una verdadera hipócrita, porque estaba diciendo lo que no predico. Hay que predicarlo, y lo hago, hay que hacerlo, y se hace. No solo es hablar. El que tiene a Dios en el corazón, habla de Él, lo predica. Y las buenas nuevas, y hay que estar alegre, hay que estar contento, alegraos, como dijeron los ángeles cuando nació Dios, a los pastores, alegraos que os ha nacido un Salvador, os ha nacido un Rey, estar contentos, pueblo de Israel, que os ha nacido el Rey, el Señor, y os va a salvar del pecado, de la esclavitud horrible que tenemos. Como les dijeron al fariseo, ¿esclavos de qué? Eran tan soberbios que no pensaban que eran esclavos. Nosotros somos los hijos de Israel, nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Y qué? Les dijo el Bautista. Pues si Dios quiere, de las piedras puede sacar israelitas. Es decir, no porque eres el hijo de Abraham, no porque estés bautizado, no porque has sido una iglesia, no porque tal. Eso no sirve para nada, porque tú tienes que distinguir entre el bien y el mal. Sacar toda la suciedad. Y no me vale que todas las religiones van a Dios. Mentira. El cristianismo es una relación con Cristo. Pero no quiere decirse que los que no han oído hablar de Cristo se van a condenar. Esto no es verdad. Dios los tratará de otra manera según su conciencia, porque todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. A no ser que esté perturbado, o sea, un crío pequeño que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y estos no son juzgados, porque evidentemente estos no saben lo que hacen. Pero en el momento que tenemos conocimiento del bien y del mal, ya vamos a ser juzgados, según nuestra elección. Porque según nuestra elección vamos a decidir nuestro destino y nuestro futuro. Y va a ser mucho más importante y más grave que todo lo que hagamos después. A Dios no le importa lo que una persona sea en la vida, sea médico, sea ingeniero, sea lo que sea. Le importa lo que está haciendo cuando nadie le ve, le importa cómo es su relación con Él. Esto es lo que vale. Por lo tanto, pensemos que la vida es corta, que no es larga, que no tenemos la suerte que tuvo Matusalén de vivir 969 años y otros, como Noé o Adán, o el padre de Abraham, que vivió 200 años, o el mismo Abraham. No, la vida del hombre es corta, aunque viva 100 años. Y esos 100 años no los vive con la plena juventud y en plenas facultades, a pesar de que muchos han llegado a esa edad y han pasado de ella, afortunadamente, pero no viven en esa plenitud. Por lo tanto, hasta prácticamente una edad se vive más o menos bien, vamos a poner hasta los 50, 60, 70 años, y luego empiezan los achaques de la vejez, y luego empiezan las dificultades, aunque se más o menos esté bien. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta de estar por Dios desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, porque luego ya vienen ya los problemas. Puede venir un Alzheimer, con lo cual la memoria se nos va, puede venir tal, que estar con Él.
Y eso dará una fuerza, porque hay personas que incluso en medio de las dificultades se quedan inválidas, tal, pero están con Dios y ya tienen otra mentalidad. Están con el Señor. Recordemos a Job, y termino ya. Recordemos a Job. Job fue un hombre que pasó muchísimas dificultades. Yo creo que ha sido el hombre que ha sufrido más en la tierra después de Jesucristo. Y sin embargo le dijo sí a Dios. Confió en Dios, Señor, yo no sé qué me está ocurriendo, porque él no lo sabía lo que estaba ocurriendo. Dios nos lo revela en la Biblia, que fue el diablo, celoso de Job, que era un hombre justo. Y cómo Job confía en Dios. Dice, yo no he pecado, Señor. O sea, él se ve, porque nos vamos a ver, nos vamos a ver cómo estamos. Y, Señor, yo no sé qué me ha ocurrido, pero yo confío en ti. Y esto es lo que le salva a Job y le hace que Dios lo bendiga y lo ponga como ejemplo, el justo Job, lo ponga como ejemplo después para las futuras generaciones y para nosotros, para confiemos en Dios. Y acordámonos ya, y termino, la carta famosa de Judas que he dicho, que es muy breve, pero muy rica en contenido, en la cual nos habla de que estos tres hombres, y está nombrado él, Noé, Job y Daniel, si estuvieran en la tierra ellos se librarían de las tribulaciones. Y esto es lo que quería decir.